días América Latina, buenas tardes España zurda y plurinacional. Arrancamos el programa de hoy en Líbano, donde este martes Israel ha perpetrado un ataque contra Hezbollah. Así es, según funcionarios estadounidenses, la operación se llevó a cabo ocultando material explosivo en un nuevo lote de buscapersonas de fabricación taiwanesa que fueron importados a Líbano. Los buscapersonas que habían sido encargados por Hezbollah, una empresa taiwanesa, fueron manipulados antes de llegar a su destino. En el interior de los buscas fueron implantadas pequeñas cantidades de material explosivo junto a la batería de cada localizador y un interruptor para detonarlas a distancia. A las 3 de la tarde, hora libanesa, los buscapersonas recibieron mensajes simultáneos que activaron los explosivos de los dispositivos. La última actualización del balance del ataque israelí es de al menos 11 asesinados y más de 2.700 heridos, según informa el Ministerio de Sanidad libanés. A principios de este año, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, admitió estrictamente el uso de teléfonos móviles porque los consideraba cada vez más vulnerables a la inteligencia israelí. El gobierno libanés, tras la reunión del Consejo de Ministros, ha condenado lo sucedido y ha apuntado directamente a Israel, afirmando que es una agresión criminal que representa una violación peligrosa de la soberanía libanesa. Seguiremos informando de lo que ocurre en Líbano. Mientras tanto, volvemos a España, donde Junts ha juntado sus votos a los del PP, Vox y UPN para tumbar en el Congreso la iniciativa del sindicato de inquilinas para limitar el alquiler de temporada. Pese a haber anunciado que se abstendría, la formación catalana ha votado en contra de la admisión a trámite de la proposición de ley que buscaba modificar la ley de arrendamientos urbanos. Esta propuesta llegaba al Congreso de las manos del sindicato de inquilinas para acabar con el fraude de los alquileres de temporada y por habitación. Fernando de los Santos, miembro del sindicato de inquilinas, ha estado esta mañana en el tablero para denunciar el bloqueo institucional y también para llamar a la movilización en defensa del derecho a la vivienda. Las instituciones nos están fallando una y otra vez, la ley no nos protege, los alquileres no dejan de subir, los rentistas no dejan de presionarnos y sabemos que la solución no la vamos a encontrar en esas mismas instituciones, que esas mismas instituciones son las que sistemáticamente se ponen del lado de la patronal inmobiliaria, se reúnen con ella, dan mayor peso al interés de un gran propietario sobre el interés de quien necesita vivir en una vivienda digna y ante eso la solución, de verdad, la organización colectiva. Tenemos que empezar a ir al ataque, tenemos que empezar a conseguir que se haga justicia y se proteja el derecho de vivienda a la vivienda de las personas. Desde Junts justifican el cambio de sentido del voto argumentando que es una iniciativa que no soluciona el problema de fondo, sino que lo ha agravado. Así lo ha manifestado la portavoz de la formación catalana, Míriam Nogueras. Van votar que no a la llei d'habitatge, que bàsicament van signar els mateixos que signen aquesta proposició d'avui. Van votar que no perquè no era una llei que solucionava el problema de fons i no només no el solucionava, sinó que el temps ha demostrat que l'ha agreujat. Tenim dades molt recents que demostren que no s'ha solucionat el problema, sinó que el problema encara és més greu. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha cargado contra Junts, acusándoles de incongruencia y de poner excusas. Bueno, serán ellos los que tendrán que dar cuenta de sus incongruencias, ¿no? Porque si 5 minutos antes iban a votar una cosa y luego votan en contra y ponen excusas, porque lo que han puesto son excusas de que no tiene consistencia jurídica, eso es lo que se corrige, o seguridad jurídica es lo que se corrige en la tramitación parlamentaria, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a hacer es seguir trabajando. Seguir hablando con todos los grupos políticos, seguir negociando y seguir acordando. El rechazo del Congreso a esta ley supone un nuevo revés para el Ejecutivo, que ya acumula 35 derrotas parlamentarias desde la investidura de Pedro Sánchez. Los socios de la mayoría progresista advierten al gobierno de que mientras continúa su inacción y su mano tendida a la derecha, se está armando una mayoría alternativa de derecha y ultraderecha en la Cámara. Así lo expresaba el portavoz de RC en el Congreso, Gabriel Rufián. Pues hay un fantasma que recorre este hemiciclo, es el fantasma de la derecha y de la ultraderecha. Un bloque nuevo que se está conformando PP, Vox y Junts. Repito, PP, Vox y Junts. Ustedes ya han perdido 35 votaciones, muchas de ellas por este bloque. De hecho, ayer mismo, en ese voto miserable contra regulación del alquiler que afecta a tantísima gente.
Fuera del Congreso, más de 30 organizaciones han convocado una gran movilización por el derecho a la vivienda bajo el lema «La vivienda es un derecho, no un negocio». Así es, la manifestación tendrá lugar el domingo 13 de octubre en Madrid, desde Atocha hasta Callao. Entre las entidades convocantes se encuentra la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinas, Amnistía Internacional, Comisiones Obreras, UGT, entre otros. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid llama a la movilización popular el 13 de octubre denunciando varios casos de gente que no puede acceder a una vivienda o que ha sido expulsada de ella. Porque este 13 de octubre no estaré sola, porque somos millones las que necesitamos una vivienda digna. Lo haré junto a Julia y otras jóvenes que no pueden emanciparse, con Andrea y Fátima, que no han podido pagar la hipoteca y las han desahuciado de su casa, junto a Dolores, que con 80 años ha sido expulsada de su barrio por un fondo buitre que quiere hacer pisos turísticos, y con la familia García, que no puede acceder a una vivienda pública de la Comunidad de Madrid mientras sigue aumentando el número de familias que esperan una vivienda social, que se cuentan por miles y miles. En realidad, junto a casi todo el mundo, porque ¿a quién conoces que pueda acceder a una vivienda digna? Mientras la vivienda sigue siendo el gran problema que afecta a la población española, el gobierno no solo sigue sumido en la inacción, sino que además tiende la mano a los especuladores, ¿verdad, Víctor? Pues sí, ayer se conocía que el gobierno ha autorizado al fondo buitre BlackRock a adquirir el 20% de Naturgy, una empresa energética y estratégica del país. La entrada de BlackRock en Naturgy fue aprobada por el Congreso de Ministros de este martes. El gobierno ha autorizado así la solicitud del fondo buitre para adquirir la gestora de fondos GIP después de que a los principios de año comprara parte de la gasista. Esta no es la primera vez que el gobierno tiende la mano a BlackRock. Como ya informamos en Noticias Básicas, a finales de agosto, el Ministerio de Hacienda formalizó la venta de un edificio al fondo buitre para que construya 153 viviendas de lujo en Madrid. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha manifestado sobre este acuerdo entre el gobierno y BlackRock, reivindicando el control público de las empresas estratégicas. El Gobierno no solo debería impedir que los fondos buitre, que solo quieren especular con los derechos de la ciudadanía de nuestro país, se hagan con el control de empresas estratégicas como esta, sino que pensamos que empresas como Naturgy deberían estar bajo control público, porque solo desde lo público se puede garantizar derechos y solo desde lo público se puede asegurar que se garantiza un precio justo para el gas, para la electricidad, para los bienes más básicos que necesita la gente de nuestro país. Y el mismo día que conocemos que el Gobierno ha autorizado esta entrada, que nos parece un gravísimo error, anuncian también un plan de regeneración democrática que es puro humo. Nos vamos ahora hasta el Congreso de los Diputados, donde esta mañana se ha producido el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo tras el periodo vacacional. Y, como no podía ser de otra manera, el debate ha estado marcado por el Plan de Regeneración Democrática, aprobado ayer en el Consejo de Ministros. El líder de la oposición ha encontrado en el tibio plan de Sánchez una oportunidad para elevar el tono y golpear al gobierno, acusándolo de censura y persecución. Escuchemos la intervención de Feijóo, en el que incluso resucita a Franco para atacar al presidente del gobierno. Dicen que usted es el gran jefe. Realmente empezamos a saber por qué. Usted ya ha respondido cómo va a iniciar el curso político, con una ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación. Lo que usted llama regeneración democrática realmente es un plan de censura. Ha pasado de tener problemas con la verdad a tener problemas con los que la cuentan. Censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco. En lugar de explicar y defender su plan de regeneración democrática, ¿por qué será?, Sánchez ha optado por sacar pecho por los datos económicos del país ante una oposición que califica de avinagrada. Quiero decirles con esto, señorías, que miremos donde miremos, los datos invitan a la confianza y al optimismo. Y esa es la cuestión, que España tiene una sociedad y un gobierno optimistas y enfrente tenemos una oposición avinagrada del señor Feijóo y del Grupo Parlamentario Popular. El Plan de Regeneración Democrática no solo ha marcado el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Los socios de investidura del gobierno han criticado la falta de contundencia y de medidas en un plan que no va mucho más allá de trasponer una directiva europea sobre medios. En los pasillos del Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado el plan de Sánchez como humo. Humo porque no afronta ninguno de los graves problemas que tiene nuestra democracia. Por un lado, no hace ni plantea ni una sola medida para hacer frente a la guerra sucia judicial y, además de eso, no hay ninguna medida, nada que nos permita afrontar los bulos, las mentiras que cada día se extienden, no solo desde los panfletos de ultraderecha que existen en este país, sino también desde grandes tribunas mediáticas como, pues muy conocidas, desde Pablo Motos a Ana Rosa
Quintana, que mienten cada día desde sus tribunas sin que nadie se lo impida y sin que haya ninguna medida en este país. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de RC, Gabriel Rufián. Un bote de humo de momento, no sabemos nada. Parece maquillaje, decepcionante de momento, veremos. Cambiamos ahora de tema. El científico del CSIC y colaborador de Canal Red, Pablo Echenique, declaró ayer ante el juez por una denuncia de la organización ultracatólica Abogados Cristianos por presunto delito de odio. La denuncia surge a raíz de un tuit en el que Echenique escribía que es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca a una persona migrante. Esta declaración se ha producido después de que el juzgado rechazara su recurso contra la apertura de diligencias previas, por lo que el exdiputado de Podemos considera su libertad de expresión. El juez que rechazó el recurso de Pablo Echenique, Carlos Valle, es el mismo que archivó la causa contra Esperanza Aguirre por su infracción de tráfico en la Gran Vía de Madrid. La defensa de Echenique ha solicitado a la Audiencia Provincial el archivo de la causa, ya que sostiene que el tuit no tiene ningún indicio para ser considerado delito de odio. A la salida de los juzgados, Pablo Echenique ofreció declaraciones a los medios y afirmó que negó ante el juez que criminalizara a todos los sacerdotes con su tuit. Algo que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con el miedo que determinados sectores privilegiados todavía tienen a Podemos, que incluso se permiten a un señor que ya no está haciendo política de forma activa, pues perseguirle en su vida privada y por una tontería como esta, pues traerlo a un juzgado. Y es que yo en mi tuit, de hecho, hago todo lo contrario de lo que se me acusa. Yo en mi tuit planteo un absurdo. Planteo que del mismo modo que es absurdo criminalizar al conjunto de personas migrantes por los delitos que pueda cometer alguno de ellos, pues del mismo modo sería igualmente absurdo criminalizar al conjunto de sacerdotes por los delitos que hayan cometido algunos de ellos. Terminamos el noticiario de hoy en Ecuador, donde el presidente ultraderechista Daniel Noboa ha abierto la puerta a instalar bases militares estadounidenses en el país. Así es, el presidente de la República de Ecuador presentará una reforma constitucional que afectaría al artículo 5, que desde 2008 prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. Una máxima antiinjerencista de los gobiernos de Rafael Correa y blindada en la Constitución que ahora Noboa quiere destruir. El gobierno justifica su propuesta en la crisis que Ecuador atraviesa en materia de lucha contra el crimen organizado, una delicada situación que llevó a Noboa a declarar el conflicto armado interno en enero de este año 2024. Lo cierto es que es un gesto de acercamiento a Estados Unidos para que despliegue sus intereses políticos y militares en el país, además de alimentar el relato del gobierno de que los gobiernos correístas fueron los responsables de la entrada del crimen organizado. A través de un video en redes sociales, el presidente Noboa anunció su propuesta de reforma constitucional para permitir la instalación de bases militares extranjeras. Porque al Ecuador no le hacían falta oportunidades, sino honestidad y voluntad política. Hoy presentaremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. En un conflicto transnacional necesitamos respuesta nacional e internacional. Esto es todo por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv, que los necesitamos. Mañana volvemos con más y ya veremos si mejores noticias. Sean felices.